el día de hoy a nuestra reunión. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que es el tema del código rojo. Le agradecemos otra vez enormemente al grupo de interés de ginecología y obstetricia que nos está apoyando en este módulo que nosotros estamos realizando como grupo de emergencia sobre urgencias gineco-obstétricas. La semana pasada tuvimos ACV en el embarazo, esta semana vamos a tener código rojo y la próxima semana vamos a hablar un poco sobre planificación materno-fetal y cesárea perinatal. Hoy va a ser un tema muy importante y nos va a abrir un poco el panorama y darnos puntos claves para la próxima semana tratar la siguiente charla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre código rojo, todo lo que es la hemorragia postparto. La charla va a estar dada por María José Escobar, ya es miembro activo del Grupo de Interés de Medicina de Emergencias, y Luisa Pardo, que es miembro de Junta del Grupo de Interés de Gineco. Como tutores académicos tenemos por parte de ginecología y obstetricia la doctora Paula Castellanos, ella es médica especialista en ginecología y obstetricia y trabaja en el Hospital Universitario Mayor Mederi. Y por parte de emergencias tenemos al doctor Sebastián Andrade, él es médico de la Universidad de los Andes y residente de tercer año de medicina de emergencias. Entonces, muchísimas gracias a las expositoras por toda su realización de la charla y pues de una vez pueden empezar. Mil gracias. Listo, muchas gracias, Vale. Entonces, como ya hemos presentado, vamos a hablar del código rojo y la hemorragia posparto. Esas fueron las referencias bibliográficas utilizadas. Destacamos bastante las recomendaciones de la FIGO, el boletín de práctica de la COG y la guía de hemorragia posparto de la FLASOC. Listo, entonces para empezar tenemos la hemorragia postparto, pues va a ser muy importante porque este es el tipo de hemorragia obstétrica más común y va a ser una de las principales causas de mortalidad materna, principalmente en países de bajos recursos, pues como nuestro país. Entonces tenemos que antes definían la hemorragia postparto de acuerdo a la vía del parto, entonces dependía si era vaginal o por cesárea y de acuerdo a eso pues se establecía si era una hemorragia postparto. Sin embargo, pues actualmente ya se llegó al consenso de que digamos que la definición en general va a ser una pérdida sanguínea estimada mayor a 1000 cc o cualquier pérdida sanguínea que genere cambios hemodinámicos en la paciente o pues signos de choque hipovolémico sin que importe como tal la cantidad de sangre que pierda, ¿no? De acuerdo con la clasificación, esta la podemos dividir en dos tipos, en dos criterios. Primero, el criterio de según el tiempo en el cual ocurre esa hemorragia, que puede ser primaria o temprana, cuando ocurre dentro de las primeras 24 horas después del parto, o puede ser secundario o tardía en el caso de que ocurra en el periodo de tiempo 24 horas hasta incluso 12 semanas después del parto. El otro criterio de clasificación va a ser según la gravedad del choque. Entonces, para esto tenemos esta tablita en las que vamos a tener diferentes parámetros. Parámetros de alteración en el estado mental, parámetros de alteración en la perfusión, en el pulso, en la presión arterial sistólica. Entonces, esto nos va a dividir el choque en lo que sería ausente o compensado, leve, moderado o severo. De igual que dependiendo entonces de ese grado de choque, nos va a estimar también una pérdida de volumen sanguíneo en un porcentaje y en mililitros. Y dependiendo entonces del peor parámetro que encontremos en la tabla, se va a clasificar entonces la gravedad de ese choque. Listo, entonces para empezar a hablar un poquito de la etiología, tenemos que entender que van a haber dos mecanismos principales por los que se va a dar hemostasia durante el periodo del postparto. El primero va a ser la contracción miometral, que va a estar mediada principalmente por em, la oxitocina. Y Y el segundo que va a ser factores procoagulantes que se van a producir principalmente a nivel del adhesivo, principalmente el factor tisular, que nos va a ayudar a activar toda la cascada de coagulación. Y esto es lo que va a favorecer como ese estado hemostático en el postparto. Entonces, cuando uno de esos mecanismos se altera, pues puede ser por diferentes razones. Eh, para eso, entonces, vamos a tener la mnemotecnia de las 4T's para poder establecer la etiología. Entonces tenemos tono, trauma, tejido y trombina. La primera entonces va a hacer referencia a la atonía uterina y esta va a ser la etiología más importante porque es la que se produce hasta en el 80% de los casos y se va a relacionar con distintos factores de riesgo, pero principalmente pues puede darse por sobredistensión uterina o un parto prolongado. Y importante que la inversión uterina también está incluida como en esta división del tono. Luego tenemos el trauma, que va a ser la segunda causa más importante. Allá en esta vamos a tener pues, desgarros del canal del parto, también hematomas expansivos que pueden estar condicionando la pérdida sanguínea de la paciente y la ruptura uterina. Luego tenemos el tejido,
Este va a hacer referencia sobre todo como a la placenta y tenemos que tener en cuenta pues, que pueden quedar restos placentarios en el útero o también anormalidades que ya conociéramos previamente al parto como el acretismo placentario. Y por último, la trombina, que nos va a recordar las coagulopatías, es la causa menos común, pero es una de las más importantes, eh, pues porque a veces como que no la tenemos muy en cuenta. Para las coagulopatías, entonces tenemos las congénitas y las adquiridas, y aquí lo principal va a ser eh, pues hacer una muy buena historia clínica antes del momento del parto para establecer que la paciente tiene unos factores de riesgo de coagulopatías. Y esta es una tabla de la COC que nos divide, digamos, las etiologías en primarias o secundarias, para lo que nos contaba Mago de si pasan las primeras 24 horas o después de las primeras 24 horas hasta 12 semanas postparto. Y es básicamente lo que ya les acabo de comentar, solo que en las secundarias, pues, teniendo en cuenta también que la infección puede ser una causa de hemorragia postparto. Con respecto a los factores de riesgo, estos van muy de la mano con las etiologías de las 4Ts. Entonces, se han identificado diferentes factores de riesgo. Teniendo en cuenta la primera T, que sería la T de tono, se ha identificado entonces la principal, que sería la atonía uterina, en el caso de que haya un parto prolongado, principalmente cuando se habla del uso prolongado de la oxitocina, si hay un embarazo complicado, como con la coramnionitis, si hay multiparidad o si hay uso de anestesia general. Y también se habla dentro de esta T las condiciones que lleven a una sobredistensión uterina, como sería una gestación múltiple, el polidramios y la macrosomía fetal. Por el lado de la T de trauma, esto representa pues el 15 y 20% de los casos que bien nos explicaban, y esto se va a deber debido a las laceraciones perineales o cervicales, hematomas perineales o episiotomías o ruptura uterina. Y estos se deben principalmente a lo que sería un parto precipitado o el parto instrumentado. Por el lado de tejidos o tejidos placentarios retenidos, esto pues aumenta el riesgo de la hemorragia postparto, y esto incluye cuando hay una extracción incompleta de la paciente. Y por el lado de la trombina, hablan de anormalidades de la coagulación que se van a dividir en hereditarios y en adquiridos. Los hereditarios, como la enfermedad de von Willebrand, hemofilia o una púrpura trombocitopénica idiopática, y adquiridos cuando se habla de un uso de la terapia anticoagulante o la aparición de una coagulación intravascular diseminada al momento del desprendimiento de la placenta. Listo, entonces para establecer el diagnóstico, lo más importante va a ser pues estimar el volumen de pérdida sanguínea de la paciente, porque esto es lo que nos va a permitir pues establecer como tal la hemorragia postparto. En general, pues lo que se suele hacer es una estimación visual. Sin embargo, pues todas las guías y todos los artículos hablan de que la estimación visual es algo muy inexacto, a pesar de que contamos como, por ejemplo, con tablas como esta que nos dicen como que si la compresa está completamente empapada, entonces son 350 cc, o si la cama está completamente empapada y la sangre llega hasta el piso son 2000 cc, pues de todas formas eso es algo muy inexacto. Entonces, idealmente, deberíamos usar un método de recolección directa de la sangre, y para eso tenemos entonces la bolsa recolectora, que fue un dispositivo que se diseñó para poder tener como un conteo más exacto de la cantidad de sangre que está perdiendo la paciente. Esta bolsa se coloca entonces debajo de las nalgas de la paciente y se amarra como sobre el abdomen pues, de la paciente, y digamos que toda la sangre que venga del canal vaginal y que se produzca durante el periodo postparto va a caer en esa bolsa, y eso nos va a permitir establecer una medida más exacta. También nos hablan los artículos de toma de muestra de sangre venosa, y de acuerdo a eso, como que también podríamos establecer la cantidad de sangre que está perdiendo la paciente. Se dice que también puede entrar una disminución del hematocrito en un 10%, pues nos habla de hemorragia postparto. Sin embargo, a pesar de que pues, la toma de muestras es más exacta, digamos que no es algo como tan útil en el momento del código rojo, porque pues al ser esto una emergencia, como que mientras se toma la sangre, se lleva al laboratorio y nos dan los resultados, pues se vuelve como un proceso muy tedioso. Y además de estimar pues, el volumen de pérdida sanguínea, es importante identificar de dónde proviene pues, todo ese sangrado. Entonces, para eso deberíamos realizar un examen físico sistemático, enfocándonos en las 4T y buscando pues, cuál es la causa. Entonces, para eso debemos hacer pues, una revisión uterina, verificar el tono, ver si de pronto el sangrado viene del canal del parto, de la vagina, ver si de pronto tiene un desgarro periuretral, perineal o incluso rectal. Y de acuerdo a eso, pues ya vamos a poder enfocar mejor
la etiología de la hemorragia postparto. ¿No? Otro método del que nos hablan para como guiarnos hacia el diagnóstico de la hemorragia postparto son los signos vitales, principalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, que nos van a permitir establecer el índice de choque, que es pues, la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Lo normal es que este índice esté entre 0.7 y 0.9, pero si el índice ya es eh, igual o mayor a 1, entonces esto nos va a predecir de forma mucho más exacta que la paciente puede estar entrando en un choque hipovolémico, y también es un muy buen predictor de que va a requerir una transfusión. Y se ha visto también pues, que se correlaciona muy bien con la hipoperfusión tisular. Digamos que hacer este índice es muy útil porque en las pacientes en el posparto, pues por todos los cambios fisiológicos que ellas tienen a lo largo del embarazo, pues digamos que empiezan a presentar cambios eh, ya cuando la pérdida sanguínea pues está muy avanzada, y el índice de choque nos permite diagnosticarlo como de una forma más temprana. Por el lado de la prevención de la hemorragia posparto, se habla de dos puntos principalmente. Primero, el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto o del alumbramiento, que también tiene unos como subpuntos a tratar. Entonces, primero, la administración de un útero tónico. Segundo, el pinzamiento y sección del cordón umbilical. Y tercero, la tracción continua y controlada para la extracción de la placenta. Y el segundo punto a tratar es la vigilancia inmediata en posparto, que esta va a ser una evaluación médica que se va a realizar durante las 2 primeras horas posparto o poscesárea, y en esta se va a evaluar el tono uterino, el sangrado, alteraciones en ventanas de perfusión u otras complicaciones. Entonces, hablando específicamente del primer punto del manejo activo del alumbramiento, lo primero va a ser la administración de un útero tónico antes, durante o inmediatamente después del nacimiento. El útero tónico que se prefiere de primera línea va a ser la oxitocina, que esta va a ser una hormona que se sintetiza en el hipotálamo, y esta va a estimular la musculatura lisa del miometrio uterino, donde va a aumentar la intensidad, la duración y la frecuencia de las contracciones. Esta se puede administrar de 10 unidades internacionales por vía intravenosa. En el caso de que se haga intravenosa, se va a diluir en 10 cc de cristaloides y se va a pasar idealmente en 3 minutos. O se puede aplicar por vía intramuscular. Y como decíamos, va a ser la primera línea tanto en parto vaginal como en cesárea. Por el lado de que no se disponga de oxitocina, o pues no se puede garantizar la calidad de la oxitocina en la cadena de frío, se pueden usar otro tipo de uterotónicos, dentro de los cuales se describe el misoprostol, que va a ser un análogo de la prostaglandina E1, que va a ayudar también a la contracción del músculo uterino. Esta se puede administrar entre 400 a 600 microgramos por vía oral o vía sublingual en el caso de que no se disponga de la oxitocina. También se habla de la carbetocina, que este va a ser un análogo sintético de la oxitocina que va a tener una acción mucho más prolongada. Se habla que su vida media es de aproximadamente 42 minutos, y esto lo que hace es como unirse a los receptores de la musculatura lisa uterina. Entonces esto va a producir contracciones uterinas, va a aumentar aquellas que ya fueron existentes, y aumento del tono de esa musculatura uterina. Se describe que esta carbetocina pues tiene un beneficio, o se usa principalmente en casos de que se identifiquen como tal factores de riesgo para atonía uterina. Y con respecto a su comparación con la oxitocina, se dice que el uso de estos 100 microgramos de carbetocina equivalen al uso de una dosis de 10 unidades de la oxitocina, con una menor necesidad de intervenciones de otro tipo de uterotónicos. Por el segundo punto del manejo activo del alumbramiento, vamos a hablar del pinzamiento y la sección del cordón umbilical. Entonces, aquí nos hablan pues de dos tipos de pinzamiento. Sin embargo, esto va a depender como de los protocolos de cada institución. El pinzamiento temprano habla de pues el corte del cordón antes del primer minuto, y esto se prefiere en casos de asfixia perinatal, si hay desprendimiento de la placenta, abrupción de placenta, o si hay desgarro del cordón, para evitar esa pérdida sanguínea que puede estar llegándole al feto. Y el pinzamiento diferido o pinzamiento tardío, que se va a hacer entre el primer minuto hasta que el cordón deje de pulsar, que va a ser ese pinzamiento preferido porque pues, se ha mostrado evidencia que hay una mejoría para el feto y que previene la anemia fetal, pero como tal, este pinzamiento se deja más que todo a criterio de cada institución.
Y por el lado de la tracción continua y controlada del cordón umbilical, esto se realiza para la extracción, una adecuada extracción de la placenta y evitar un alumbramiento prolongado. Entonces, tras colocar la pinza, la Kelly lo más cerca del perineo posible, se esperan a unos signos de separación de la placenta y entonces se va a realizar suavemente una tracción y una contratracción. Esa contratracción se va a realizar ubicando una mano sobre la sínfisis púbica, para estabilizar el útero mientras se realiza la maniobra con la otra mano de la tracción. Se espera a que entonces se haya una contracción uterina para avisar a la paciente que pueda realizar una maniobra como de empujar para realizar entonces suavemente la extracción de la placenta. Y una vez se identifique que va a ser la placenta evacuada, se debe realizar como un enroscamiento o pues girar las dos manos para volcarlas y como idealmente para separar las membranas y que salga la placenta completa. Listo, entonces ahora para empezar a hablar ya como tal del código rojo, entonces tenemos que entender a qué nos referimos con código rojo. Este va a ser entonces un protocolo de trabajo organizado que le va a permitir al equipo asistencial, que usualmente puede ser el equipo de sala de partos, coordinar un esquema para trabajar de una manera coordinada y de esta forma lograr disminuir la mortalidad que pues está asociada a la hemorragia postparto. Esto es muy bueno porque pues al ser un protocolo es fácilmente replicable y les va a establecer un paso a paso que hace que sea es mucho más fácil seguirlo y pues disminuir la mortalidad. Entonces, antes de hablar como tal de la secuencia temporal que va a tener el código rojo, vamos a hablar de que hay un equipo asistencial o un equipo interdisciplinario. Entonces, este va a tener unos roles asignados a cada persona. Entonces, cada persona va a tener una acción específica. Entonces, como primer punto encontramos al líder ubicado en el útero de la paciente. Este va a tener unas acciones específicas de clasificar el estado de choque, buscar la causa, realizar el masaje uterino, dar órdenes de medicamentos o uterotónicos de segunda línea o dosis adicionales de esos tipos de medicamentos, reevaluar el estado de choque y realizar los procedimientos quirúrgicos en el caso de que se esté en el nivel de atención adecuada. Por el lado de la vía aérea, este se va a encargar del suministro de oxígeno, la vigilancia de los signos vitales y los signos de perfusión, de la reanimación y de realizar las medidas que eviten hipotermia. Tenemos un primer asistente que se va a encargar de la canalización con 2 catéteres, número 14, 16 o 18, la toma de muestras con 3 tubos, tapa roja, morada y gris, la administración de líquidos y medicamentos dados por el líder, la colocación de una sonda vesical y el registro de la aplicación de los medicamentos. Y un segundo asistente o un asistente circulante que va a ser el encargado de marcar y trasladar esos tubos al laboratorio, realizar el registro de eventos, llamar además personal en el caso de ser necesario y realizar todo el trámite administrativo para el traslado. En cuanto a la secuencia temporal, entonces ya la vamos a desglosar, pero como para tener una visión general, tenemos que el código rosa se va a dividir entonces en minuto 0, minuto 1 a 20, de 20 a 60 y minuto 60. Y en general, pues a medida que el código se vuelve más prolongado, pues la supervivencia va a disminuir. Entonces tenemos que al iniciar el código la supervivencia es del 100%, pero ya si el código se prolonga tanto que llegamos al minuto 60, entonces la supervivencia en ese punto ya va a ser menos del 10%. Listo, entonces iniciando como tal la secuencia temporal del código rojo, el minuto 0 va a ser el minuto de la activación. En este minuto es muy importante establecer ese grado de choque con los parámetros que ya habíamos hablado, entonces el sensorio, la perfusión, el pulso y la presión arterial sistólica. También se habla de tener en cuenta la monitorización de la pulsoximetría y es muy importante que dentro de este minuto 0 se tengan en cuenta pues los siguientes puntos. El llamado o la activación de ese código rojo hay que saber que es cualquier persona del equipo de salud puede activarlo. Se alerta a laboratorios, bancos de sangre, salas de cirugía y UCI, tener en cuenta que en el caso de que el nivel en el que estemos del centro de salud no tenga la suficiente capacidad resolutiva, realizar toda la orden administrativa para hacer un traslado primario o una remisión. Y por último, en ese minuto 0, tener en cuenta los roles de cada una de las personas, de los integrantes del equipo de salud. Entonces, en las 3 áreas, útero, cabeza y brazos. Por el segundo, pues el minuto 1 al minuto 20 va a ser ese tiempo de reanimación y diagnóstico en el que nos vamos a enfocar en el ABCD de la reanimación. Entonces, vamos a hablar de vía aérea, que se va a tener en cuenta la permeabilidad y sostén de esa vía aérea,
La B de la ventilación, esto va a tener unas metas de saturación que deben ser idealmente superior al 95%. Y esto lo podemos hacer mediante el uso de una cánula nasal a 3 litros por minuto, una máscara con bolsa de reservorio de 10 a 15 litros por minuto, o realizar ya el uso de un Venturi para obtener una FiO2 entre el de 35 al 50%, dependiendo de los requerimientos de oxígeno de cada paciente. En la C de circulación vamos a hablar de dos fases. La fase de resucitación, que va a involucrar elevación de miembros inferiores, este es idealmente a 30 grados, o poner a la paciente en posición de Trendelenburg, obtener dos accesos venosos periféricos, estos van a ser calibre 14, 16 o 18, dentro de los cuales se va a realizar una toma de muestras. Entonces, los paraclínicos muy importantes que tenemos que tener va a ser hemograma, hemoclasificación, tiempos de coagulación como PT, PTT y fibrinógeno, y una química sanguínea que va a ser obtener el BUM, creatinina y electrolitos. Teniendo eso en cuenta, también vamos a pasar a la medición, al uso de una sonda vesical, esta puede ser sonda vesical Assistoflow, para realizar una monitorización de frecuencia cardíaca, tensión arterial, la pulsoximetría y del gasto urinario cada hora. La reposición de líquidos, esto va a depender mucho del grado de choque en el que se encuentre cada paciente, pero se habla de una infusión de 500 cc, idealmente de cristaloides, se prefieren los cristaloides sobre los coloides, y que se continúa con bolos de 300 a 500 cc. También se habla de la realización de masaje uterino, este puede ser externo o por compresión bimanual. Como segundo punto en la parte de circulación, entonces también se habla de la aplicación de medicamentos de primera línea. Entonces, estos vamos a encontrar 4 medicamentos de primera línea. Primero, la oxitocina, que este es el medicamento como ideal de primera línea. Este va a ser la presentación de ampollas de 10 unidades y la dosis va a ser de 40 unidades diluidas en 500 cc para que se pasen en una infusión continua. Que hay que tener en cuenta en el uso de la oxitocina es que si se hizo una prevención o un manejo activo del alumbramiento con carbetocina, evitar el uso de la oxitocina porque decíamos que la carbetocina tiene una acción mucho más prolongada. Por otro lado, está el misoprostol, está a tener una presentación en tabletas de 200 microgramos y la dosis varía entre 600 a 1000 microgramos y se usan por vía sublingual. También tenemos la metilergonovina, que esta va a ser un derivado del cornezuelo y va a aumentar también la actividad uterina, con dosis pequeñas, entonces se va a presentar una contracción, un aumento en la fuerza y en la frecuencia. Encontramos la presentación en ampollas de 0.2 miligramos mililitros y la dosis que se pone en esta parte de reanimación va a ser una ampolla y esta puede ser vía intramuscular. Y tenemos también el ácido tranexámico, que este va a formar un complejo reversible que va a desplazar el plasminógeno de la fibrina. Entonces, lo que va a traducir es la inhibición de la fibrinólisis. Entonces, esta va a encontrarse en presentación de ampollas de 100 miligramos por mililitro y la dosis va a ser de 1 gramo que se pasa a 1 mililitro por minuto. También vamos a hablar de la de diagnóstico, entonces debemos realizar una revisión uterina para establecer el diagnóstico etiológico y aquí pues vamos a repasar las mnemotecnias de las 4 T's, identificando entonces si es etiología de tono, de trauma, de tejido o de trombina. Y por último tenemos la E, que van a ser las medidas de sostén. Entonces, estas van a ser medidas de estabilización y sostén para mantener el volumen circundante. Entonces, la primera va a ser evitar la hipotermia. Entonces, para esto usamos sábanas precalentadas y que la administración de los líquidos sean calientes. Y una vez se mantiene pues el estado, se mantiene el volumen circundante de la paciente, se puede llegar a hablar de tromboprofilaxis que se van a definir en las siguientes 24 horas postparto. También tenemos el uso del traje antichoque, que esto se habla cuando la paciente pues, está inestable hemodinámicamente, va a ser una estrategia de primera línea y este va a estar compuesto por 6 segmentos. Entonces, estos segmentos van a estar marcados y se van a colocar en el orden que están marcados. Entonces, estos el del 1 al 3 van a ir en las piernas, en el 4 va a ir en el componente pélvico y el 5 va a ser el segmento abdominal. El 6 es más que todo para asegurar entonces la presión circunferencial. Y este se usa hasta 48 horas y se retira idealmente cuando se identifique la causa y se pueda tratar. Listo, entonces después vamos a tener el minuto 20 a 60, que este periodo de tiempo va a ser principalmente de estabilización. Aquí lo primero entonces va a ser mantener el volumen circulante
que ya debimos haber estabilizado pues, en los primeros 20 minutos. Se deben seguir pasando bolos de acuerdo a la respuesta hemodinámica de la paciente, siempre pues verificando los signos vitales, verificando la respuesta a cada uno de los bolos y evitando la sobrecarga para no ir a generar edema pulmonar. Luego entonces tenemos las dosis de deuterotónicos, entonces como mejor les contaba pues los deuterotónicos de primera línea, podemos repetir dosis si es que estos pues no están funcionando y vemos que la paciente sigue con hemorragia, pero aquí va a ser pues muy importante el ácido tranexámico. Entonces el ácido tranexámico lo vamos a aplicar 1 gramo IV diluido en 10 cc de solución salina para pasar en 10 minutos. Y este se debe administrar siempre que falle el manejo médico inicial, es decir, siempre que fallen las dosis de uterotónicos y la paciente pues siga con sangrado. Es importante que antes las guías nos decían que el ácido tranexámico se iba a poner dependiendo como de la etiología de la hemorragia postparto, principalmente si la etiología era trauma o coagulopatía, pero después pues ya se demostró que en realidad el ácido tranexámico sí disminuye la mortalidad en la hemorragia obstétrica, y una duda que se tenía era si aumentaba o no el riesgo de trombosis. Se estableció que no aumenta el riesgo de trombosis, pero que sí es muy importante que se ponga durante las primeras 3 horas, porque después de las primeras 3 horas por parto, pues ya no tiene esa evidencia de disminuir la mortalidad. Y también algo importante es que una vez veamos que los uterotónicos no funcionan, debemos poner el ácido tranexámico lo más pronto posible, porque se ha visto que un retraso de 10 minutos disminuye en 15% su efectividad. Vale. Eh, Entonces ese sería como el manejo general, pero también en este periodo de tiempo pues debemos empezar a hacer un manejo como más específico, porque pues la paciente no nos está respondiendo a los manejos iniciales y continúa con la hemorragia postparto. Entonces, dependiendo de la etiología, vamos a ver diferentes eh, pues como tratamientos. Entonces, la primera que es atonía, como ya hablábamos previamente, lo más importante va a ser empezar a hacer el masaje uterino, bien sea externo o bimanual. Importante tener en cuenta que es un masaje uterino bimanual, hay que administrar pues, una dosis profiláctica de antibióticos. Y otras opciones que también tenemos, entonces, son el taponamiento intrauterino con balones de presión, como este que vemos aquí en la imagen del centro, que es un dispositivo como, parece como una sonda vesical que pues ingresa al útero y se insufla con solución salina, y eso va a ayudar pues a detener la hemorragia. Entonces aquí tenemos que estos que son los dos primeros que nos muestra la tabla son como esos dispositivos que están especialmente diseñados para el útero, pero si no los tenemos disponibles pues podemos usar sondas vesicales para hacer esa compresión intrauterina. Entonces podemos poner una o más sondas vesicales y insuflarlas y de esa forma hacer el taponamiento uterino. También describían el empaquetamiento uterino que em, se hace con compresas, y pues como que se ingresa con unas pinzas y se va de un cuerpo uterino al otro hasta llegar al cervix para contener la hemorragia. Sin embargo, ese no está indicado en atonía, sino en otras cosas de sangrado, como eh, que no sean como tal la atonía. Y otra opción que tenemos también son las suturas de compresión. Aquí hablan específicamente de la sutura Bell-Lynch, que es una sutura que va a ir desde el cuello uterino y va a ir a rodearlo hasta el fondo uterino y va a favorecer esa compresión y va a ayudarnos a contener la hemorragia. Sin embargo, pues se ha visto que no hay como una diferencia muy alta en la eficacia de las suturas y de las técnicas em, de compresión uterina, como de taponamiento uterino. Entonces, pues en realidad eso va a depender como del lugar donde nos encontremos y si tenemos personal calificado que sepa realizar este tipo de suturas. Y, y ya, ya. Luego, para la T de trauma, entonces aquí lo principal, como les decía antes, va a ser identificar y reparar las lesiones del tracto vaginal, del tracto genital, que es como lo que podemos hacer como de entrada. Pero si no funciona, entonces podríamos también considerar manejos más avanzados como la embolización arterial o la ligadura vascular por la parotomía, pero para eso también debemos tener en cuenta el nivel en el que nos encontremos y que contemos con personal calificado para hacerlo. Y algo importante que me pareció de trauma es que, pues como no siempre son laceraciones, sino que a veces también puede ser hematomas que estén
condicionando la pérdida sanguínea. Entonces, usualmente los hematomas como que autorresuelven, pero si en realidad no encontramos otra causa y creemos que la causa es el hematoma y eso es lo que nos está inestabilizando a la paciente, pues podríamos hacer una incisión y drenar el hematoma. Mira. Luego tenemos para la tejido que nos habla principalmente de la placenta, entonces aquí siempre va a ser importante al momento del alumbramiento verifiquemos muy bien la placenta, establezcamos pues si el alumbramiento fue pues por qué cara de la placenta fue, entonces si fue tonto no fue Schultz, y revisar la placenta, ver que no le falte pues, ningún cotileo ni nada, y en caso de que sí, pues hacer una revisión de periodo. Y pues si la revisión de periodo manual no funciona, entonces podríamos llevarla al ligrado. Y por último, para la T-trombina que nos habla de las coagulopatías, pues como les contaba antes, es muy importante hacer una adecuada historia clínica previa que nos permita establecer que si la paciente tiene unos factores de riesgo para coagulopatía, pero aparte de la historia clínica, pues va a ser muy importante tener en cuenta dos patologías específicas que va a ser el desprendimiento de placenta y la embolia de líquido amniótico. El desprendimiento de placenta porque este va a causar que haya como una extravasación de la sangre hacia el miometrio y nos va a dar lo que conocemos como un útero coelier. La embolia de líquido amniótico, que a pesar de que es muy rara y pues no se puede predecir ni prevenir ni nada de eso, ambas entidades van a finalmente llevar a la paciente a una coagulación intravascular diseminada que pues va a ser muy severa, va a generar una hemorragia postparto em, pues en grandes cantidades, generalmente superior a 2000 cc. Y aquí va a ser muy importante pues establecer el manejo adecuado con un protocolo de transfusión masiva, idealmente siempre haciendo una relación 1-1-1 de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. ¿No? Y pues aquí por último del minuto 20 a 60 siempre monitorizar la respuesta clínica, como les contaba, siempre verificar la frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica cada 5 minutos idealmente, establecer si la paciente requiere un manejo quirúrgico definitivo como la histerectomía. Entonces, a pesar de que la histerectomía no debería ser pues nuestra primera opción, tampoco deberíamos retrasarla por mucho tiempo porque igual esto puede salvarle la vida a la paciente y también establecer un manejo, un soporte vasopresor en caso de que la paciente no responda a los líquidos. Y por último, ya en el minuto 60, entonces pues, usualmente en este punto ya la paciente seguramente está en una coagulación intravascular diseminada. Como les contaba, hay que iniciar el protocolo de transfusión masiva siempre teniendo en cuenta la relación 1-1-1. Y ya en este punto pues va a ser muy importante el traslado a UCI, siempre monitorizando a la paciente y valorando continuamente pues, los parámetros hemodinámicos. Y ya para acabar, pues aquí tenemos como el flujograma del cuerpo rojo que resume básicamente todo lo que les hemos estado hablando a lo largo de la charla. Entonces, pues todos los puntos ya los fuimos tocando, como lo del tiempo, que la supervivencia disminuye y paso a paso lo que debemos hacer en cada periodo de tiempo. De aquí queríamos pues destacar que desde el minuto cero debemos activar los trámites de remisión de la paciente en caso de que nos encontremos en un bajo nivel y siempre asegurarnos de hacer una remisión segura. Entonces, en caso de que estemos en un nivel 1, al menos asegurar que el lugar a donde la vayamos a remitir cuente con especialistas de ginecología y obstetricia, con anestesiología, y durante el traslado, pues idealmente el traslado debe ser en una ambulancia medicalizada, con un médico que esté capacitado para tratar el código rojo y que continúe con el protocolo de código rojo durante el traslado, entonces que verifique los accesos venosos, que esté verificando el tono uterino al menos cada 15 minutos, que haga una monitorización constante de los signos vitales de la paciente, que siga optimizando el volumen con líquidos, que cuenten también posiblemente si está disponible con unidades de sangre y, y pues ya en general que esté monitorizando a la paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Lice, y muchas gracias, María José. Excelente presentación. Eh, bueno, la idea es que en este momento contamos con nuestros tutores académicos, la ginecóloga y el emergenciólogo. La idea es si alguno tiene alguna pregunta en el público o si los tutores quieren aclarar algún punto en especial, pues la idea es que los micrófonos están completamente abiertos. Estamos recibiendo preguntas en el chat o si alguien quiere levantar la mano y hacerla directamente. Bueno, buenas noches, muchas gracias igual por la invitación. Felicitar a María José y a Luisa por la charla. Es un tema bastante extenso y hacerlo pues en una charla de 40 minutos es bastante difícil. Para mencionar y como pues la gran mayoría de ustedes saben y como lo he comentado cada vez que revisamos el tema en ginecología, lo más importante del código rojo es la organización. Esto es lo que nos va a garantizar que sepamos manejar bien una paciente. Por lo tanto, es muy importante que cada uno que vaya a participar en un código rojo, antes de que ocurra, organice a su equipo de trabajo, porque como ellas mismas lo mencionaron, son cuestión de tiempo. Entre más tiempo nos demoremos en encontrar la causa y en manejarla, aumenta exponencialmente la mortalidad de esa paciente. Por lo tanto, es muy importante hacer protocolos, hacer simulacros previos y organizar, digamos que la logística previo a que ocurra un evento para poder tener claridad de cada participante que tiene que hacer en pro del beneficio de la paciente. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que mencionaron María José o Luisa. Yo tengo una pregunta. Dale. Es con respecto al manejo de unidades en código rojo. ¿Hay algún límite para el paso del mismo o es simplemente las que la paciente, la paciente requiera hasta que encuentre estabilidad? Es decir, hay un punto que dice ya se pasaron demasiadas unidades o cómo se manejan las unidades como máximas y así. Tú lo que tienes que tener en cuenta es lo que necesite la paciente. En ningún lado dice cuánto es nocivo, sin embargo, por encima de 4 unidades de glóbulos rojos, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer tienes que adicionar calcio a la paciente. Entonces, si está descrito que por encima de 4 unidades de glóbulos rojos, hay que administrarle 1 gramo de calcio, pero digamos que en ningún lado está descrito cuánto es el límite, pero pues tú tienes que tener en cuenta obviamente la estabilidad de la paciente y pues lo que sea necesario para poderla mantener. Y pues idealmente que no sean solo glóbulos rojos, sino siempre que es un protocolo de transfusión masiva que sea 1-1-1. Pero la única novedad es que por encima de la 4 unidad de glóbulos rojos sí tienes que administrarle calcio. No sé si el doctor Andrés tenga algo más para adicionar. No, no, en realidad eh, estoy de acuerdo. Los protocolos de transfusión masiva, la idea es que los activen muy tempranamente. O sea, creo que un principio básico del manejo de todo shock hemorrágico es la sangre se reemplaza con sangre. Y si solo pones glóbulos rojos vas a profundizar la coagulopatía. Entonces, idealmente, tempranamente, pero todos los pacientes están chequeados, desde la entrada, activar protocolos de transfusión masiva y los protocolos normalmente te van a mandar automáticamente las unidades 1-1-1 y viene también, se manda el calcio y todo automáticamente. Pero lo ideal es tempranamente empezar eso. Y lo otro es con cristaloides tener cuidado porque también si ya estás en un escenario de coagulopatía, los cristaloides van a profundizar esa coagulopatía, entonces idealmente mantenerlos máximo 1500 por muchos 1000 cc de cristaloides y de ahí ya pasar a sangre de una vez. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que Juanda tiene una pregunta. Ujú. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te dimos. Bueno, yo quería hacer una pregunta particularmente dirigida, digamos que al tema de la transfusión. ¿Qué evidencia tenemos acerca del aporte de factores específicos de la coagulación
o digamos que el uso también de estrategias como tromboelastografía en estas pacientes? Lo que pasa es que digamos que tener un tromboelastograma también tienes que tener en cuenta el contexto donde está tu paciente. Recuerda que no solamente se atienden partos en tercer nivel, muchos partos también se atienden en segundo nivel en el que incluso no tienes disponibles unos gases arteriales. De tenerlos posiblemente sí, pero pues eso te ayuda sobre todo en los choques severos como para poder encontrar tempranamente lo que es una coagulopatía intravascular diseminada. Y dentro del mismo protocolo del código rojo, dentro de los paraclínicos que tú tomas, está el fibrinógeno que también te alcanza a dar una idea. Entonces eso también depende en el contexto de la institución en la que tú estés o en donde se presente el código rojo. Pero no siempre está disponible el tromboelastograma. Perfecto. Doctora, y en cuanto al aporte de factores específicos de la coagulación, ¿tenemos algo como protocolizado o realmente no hay nada en cuanto a eso? Que tú digas exactamente transfundámosle tal factor, los únicos casos son si tú tienes de que la causa, por ejemplo, sea una trombofilia ya congénita, pero pues es muy raro el caso en el que tú tengas un código rojo en que la paciente presente un sangrado masivo sin conocer la causa. La gran mayoría de estas pacientes debutan con, no sé, gingivografias o algún sangrado no tan masivo como en un parto y pues ya tienen valoraciones por hemato y demás cuando llegan al momento del trabajo de parto. Entonces uno ya está más preparado, o sea, que debutes con algo así masivo es muy raro. Y por lo general, hemato le dice a uno es que hay que administrarle el factor tanto tiempo antes o al momento ya previo al parto se le pone esto o después del parto hay que administrarle tanto del factor. Pero para protocolo de código rojo no hay nada de eso. Gracias, doctora. Y quería hacer solamente una última respuesta en cuanto a su experiencia. Ujú. Pues una de las recomendaciones que nos han hecho a través del tiempo las guías también es, si no cuenta con los dispositivos diseñados para este tipo de estrategias, el uso del condón o los guantes también es una posibilidad. Sí, claro. ¿Ha Ujú. visto usted o si prefiere sobre el condón por encima del guante o viceversa? La verdad, yo prefiero la compresa. La compresa es fácil. Si es verdad que las guías no la recomiendan del todo porque dicen que aumenta el riesgo de coagulopatía. Sin embargo, pues la compresa es una medida que tú tienes disponible a la mano y como yo les digo a los estudiantes cuando revisamos código rojo, lo importante es manejar la paciente y es lo que uno tenga disponible. Si tú tienes ya armado el preservativo con la sonda, perfecto. El guante con la sonda, perfecto. Lo puedes implementar y lo puedes usar. Pero la gran mayoría de los casos uno no está del todo preparado y uno lo más fácil que tiene y disponible para hacer un taponamiento pueden ser las compresas. Entonces se puede hacer con compresas. La única indicación tanto en el preservativo, las compresas o el guante, antibiótico y idealmente si se usan las compresas, impregnarlas con algo, porque cuando están secas, al momento de retirar puede también obviamente quitar el coágulo y favorecer también el sangrado. Y la recomendación no solo tanto como para el balón en caso tal que sea con preservativo, sino también si es con compresas uterinas, dejar un empaquetamiento vaginal, porque a veces podemos generar traumas con el empaquetamiento y que empiece a sangrar y no sabemos realmente dónde es, si es que no funciona el empaquetamiento o si por lo contrario hay que colocarle, tiene microfrisuras a nivel de la vagina que hayan sido generadas también obviamente por el empaquetamiento. Entonces, realmente es el que tengas disponible a la mano para el momento de la urgencia. Muchas gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? O no sé si Luisa o María José tenga algún comentario adicional al respecto. No, pero yo, por mi parte, no. Listo. Listo. Bueno, entonces sí, no hay más preguntas. Yo creo que haríamos finalizar la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestras expositoras por la excelente presentación y a nuestros tutores